4, 3, 2, 1, vamos. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de Autores Increíbles, que como ya saben, se lleva a cabo todos los viernes en este horario a través de la página de Facebook Relatos Increíbles. No se olviden de seguir la página, de darle like, darle me gusta. Ahí vamos a estar publicando sobre los siguientes números de la revista, sobre siguientes convocatorias, enlaces de interés, memes, etc. Entonces no dejen de seguir. Sí, sobre todo. No dejen de seguir esta página y de seguir todo lo que vamos a estar publicando por ahí. También les queremos pedir a todos los que nos están viendo, sobre todo que compartan el en vivo, para todos aquellos que no pueden estarlo viendo en este horario, se queda grabado, entonces no se preocupen, pueden verlo a la hora que ustedes pueden, pero si están en el en vivo, pues pueden estar comentando y preguntándole a nuestros invitados. Y de hecho, ahorita estamos como siempre, nosotros sus entrevistadores, yo, Isa Arboleida desde México y Javier Gómez desde Colombia. ¿Cómo estás, Javier? Hola Isa, ¿cómo estás? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Con frío, pero bien. Sí, no sé, sí, también está haciendo frío acá en Colombia. Bastante frío, Bogotá. ¡Qué horror! Y antes de que se nos pase, queremos mandar un gran saludo a nuestros donadores de Patreon. Les agradecemos muchísimo su colaboración, la verdad es que están haciéndonos una ayuda enorme para que este programa pueda seguir viviendo, pueda seguir respirando y para ver si este diciembre por fin tenemos cena de Navidad en Relatos Increíbles que jamás hemos tenido y probablemente jamás tendremos, pero la esperanza muere al último. Entonces queremos mandar un gran saludo a Aleli Málaga, Omar González, Pedro Castro Puente, Falco Rivera, Eli Jiménez, Jesús Chuquipiendo, Salvador Ortiz, Richard Rimachi, Helber Bonifacio, José González, Elson Velázquez y Aldana. Han crecido un montón y muchísimas gracias porque de verdad, cuando nosotros iniciamos esto, pues digamos que no lo imaginábamos y ahora viene creciendo y creciendo la comunidad que nos apoya en Patreon, pero además también ha venido creciendo la comunidad que nos apoya en Facebook. La página ha tenido una subida de likes bastante interesante y la cantidad de personas que se mantiene en este directo también tiene una cantidad de seguidores estable y va en aumento, así que de verdad, muchísimas gracias. No saben el apoyo moral también que nos dan para seguir con esto. Sí, la verdad, y nos damos cuenta de que son cada vez más Patreon porque ya no los podemos decir de una sola respiración, ya necesitamos respirar en algún momento. Ya. Sí, ya, esa es la prueba. Y también queremos pedirles a todos los que nos están escuchando, también si se animan a donar, se los agradeceremos muchísimo, pueden donar a través de Patreon. De hecho, ya tenemos otras maneras también en que pueden donar. Si tienen alguna idea, si quieren contactarse con nosotros, si quieren apoyarnos con mercancía para rifar en el programa, si tienen dudas de cómo pueden donar y no saben cómo, pueden escribirnos un mensaje a la página de Relatos Increíbles y con mucho gusto los estaremos orientando para que también nos puedan apoyar. Que miren los niveles de Patreon porque pasa algo muy interesante y es que puedes tener, te puede llegar la revista de Autores Increíbles en cada publicación con un nivel de Patreon, así que también sería interesante que miraran, que revisaran esas opciones de Patreon que tenemos en estos momentos. Completamente de acuerdo. Y ahora sí, para entrar de lleno al programa, justo vamos a estar hablando sobre la figura del zombie en la literatura, pero también en el cine y sobre todo cómo ha ido evolucionando esta criatura con el tiempo y justo a qué se deben estos cambios. Y para hablar del tema, tenemos con nosotros a 3 invitados, Hans Rodgieser, Paul Darmego y Eduardo Monroy. ¿Cómo están, chicos? Saluden, hola. Hola. Hace una manita levantada. Siempre es bien recibida.
antes de las presentaciones, porque justo queremos también decirles a nuestro público quiénes son estos invitados. Algunos ya de hecho, los 3 ya han estado con nosotros. Ahora que lo pienso, ya son recurrentes en este programa, lo cual me da muchísimo gusto tenerlos a todos de regreso. Sin embargo, para todos los que no los habían visto antes, me gustaría darles las presentaciones. Y tenemos con nosotros a Hans Rothgieser, que él es economista de la Universidad del Pacífico con maestría en periodismo por la Universidad de Gales de Reino Unido. En el 2009 publicó su primera obra, El Heraldo en el Muelle, la cual se agotó y fue republicada por otra editorial para ser colocada en colegios. Luego publicó El Heraldo en la Barca y Albatros. En el 2014 publicó su novela de terror Requiem por Lima, la cual lleva varias ediciones y es parte del plan lector de varios colegios. Luego sacó las continuaciones Requiem por San Borja y Requiem por Lurín. Esta última fue uno de los más vendidos de la Feria del Libro Ricardo Palma en 2019. También cabe destacar su novela Requiem por Tarma y una colección de cuentos de terror escritos por autores peruanos de distintas regiones, y de hecho el título se llama Somos Zombies, que queda perfecto y muy ad hoc para este programa. También he enseñado... trayectoria. Y todavía no termino porque es gigantesca. Y tuve que Necesitas 2 respiraciones para decir ese perfil. Así vamos a ir midiendo las presentaciones ahora, ya vi. Y bueno, Hans, vamos a medir los micros también por respiraciones. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, y ya para finalizar, ha enseñado en el Colegio Trenner, en la Universidad del Pacífico, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la Universidad de Lima y en la Escuela de Edición de Lima. Y ahora sí, termina la presentación. ¿Cómo estás, Hans? Esta es la segunda vez que estoy aquí. Oh, y otra vez no te escuchamos. Ay, ¿qué tal? Pasa algo con tu micrófono de nuevo, Hans. ¿Por? ¿No mucho? No escuchamos mucho. Y sería importante escucharte en este programa, sería muy, muy importante. Propongo algo. ¿Seguimos las que presentaciones? vayamos presentando al siguiente invitado y mientras Hans arregla su audio. Se pelea con su computadora, trata de vencerla, veamos si se puede. Y Javier, me gustaría saber si nos puedes apoyar con la presentación de Paul Darmego. Está bien, Paul Darmego. ¿Ahí me escuchan? No. Ah, ok. ¿Sí? Ya, ok, genial. No, decía que esta es la segunda vez que estoy acá. Quedémonos Muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchísimas He gracias. cambiado de micro, ojalá sirva. Sí. Se queda este micro. Ya, ok. Vale. Paul Darmego, ya amigo de la casa, es licenciado en psicología, actor y director de teatro, es autor de Pandemia Z, Supervivientes, publicado en 2019, y La Plaga y otras historias, publicado en 2020. Es gestor cultural y tallerista, y también es organizador de la Convención Internacional de Literatura Fantástica, de Terror y Ciencia Ficción Urobos. ¿Qué tal, Paul Darmego? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Todo perfecto? Sí. Está bien, está genial. Gracias por la oportunidad. No, qué bueno tenerte de regreso acá con nosotros. Y bueno, para hacer la última presentación, justo de Eduardo Monroy, que estuvo con nosotros en el programa de Tolkien y que ya se apuntó a nuevos programas. en una cruenta batalla por quién iba a estar en cada programa. Y él, de hecho, es un compañero mío de la universidad, es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es gestor cultural y profesor en diversas materias, trabaja en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en el Departamento de Difusión y Promoción de la Historia. ¿Cómo estás, Monroy? Hola Isa, hola a todos, muy bien. No sé, también se me ven, luego se me traban ustedes de vez en cuando, pero creo que ya está bien el audio y el video acá. Sí, bueno, creo que te vemos bien. Espero. Genial. Yo soy muy contento por la calidad de personas que tenemos hoy acompañándonos, ¿no? Por lo general hay gente con muchísima calidad, con muchísima trayectoria, y no es la diferencia el día de hoy, ¿no? También quiero aprovechar este espacio para mandarle saludos a la gente que viene de el canal de nuestro productor, de Merlín, la biblioteca de Merlín. Muchísimas gracias también por el apoyo. Muchísimas gracias por estar acá, y de seguro van a salir también, así como
en la biblioteca de Merlín también se van a enterar de cosas bastante interesantes el día de hoy. Sí, la verdad, y muchísimas gracias a todos los que llegaron aquí a través de Merlín, a nuestro querido productor y que también nos ha acompañado en varios programas. Esperamos de verdad que les guste este programa que justo va a tratar de zombies. Si es que no viene alguien, se come nuestros cerebros o nuestras líneas de internet. Esperemos que todo fluya bien. O los micrófonos. O los micrófonos. O la conexión, o sea, pasa de todo. Aquí ha sucedido de todo. ¿Son fantasmas, o son brujas, o es la inteligencia artificial, o es HAL 9000? O los chaneques. Yo esa palabra no la voy a olvidar, y es por tu culpa. Lo siento, pero no lo siento. Se queda contigo. Y justo, aprovechando que tenemos a estos invitados con nosotros, también me gustaría comenzar a que nos platicaran un poquito sobre su obra literaria. Tanto Poldark como Hans tienen publicaciones relacionadas con zombies. Entonces me gustaría preguntarles acerca de esta obra que tienen ustedes. No sé si podemos empezar contigo, Poldark. Sí, por supuesto, no hay problema. Bueno, les resumo un poquito la novela que ya salió en todo caso, ¿no? El año pasado, ¿no? ¿Qué estoy hablando? En el 2019 sacamos Pandemia Z, Supervivientes, que es mi intento de abrir una saga de 5 partes. Básicamente es un brote mundial, ¿no? Una serie de brotes que van a infestar el planeta. Y pues nada, hay un cordón de cuarentena que se trata de establecer en la ciudad de Lima, que es la capital, para contener el avance de esta gente enferma, ¿no? Hay un negacionismo por parte de la población de que no creen en zombies, no piensan que son zombies y piensan que están enfermos, y por lo tanto su integridad tiene que ser respetada, ¿no? Y por este detalle es que todo se desborda, y al final Lima termina siendo un hoyo negro, ¿no? Prácticamente con 0 probabilidades de supervivencia. Y pues mucha gente es abandonada dentro del cordón de su suerte, ¿no? Lo último que hace el gobierno, lo que queda del gobierno, es que los espera en la isla del Frontón, que es una isla que está pues en el puerto del Callao. Es el principal puerto de Lima y del Perú. Y ahí se supone que están pues aislados, ¿no? La marina en este caso. Y ni siquiera son capaces de rescatar a los supervivientes, sino que por radio les dicen, ¿no? Ustedes lleguen hasta acá, hasta el puerto, y los recogemos, ¿no? Porque la ciudad es imposible de hacer algún tipo de incursión militar. Entonces, mucha gente, en este caso son 7, 9 personajes que están en diversas partes de Lima, y viendo pues que el hambre al final les puede más, pues van a salir y van a intentar llegar al Callao. Y es una suerte de Battle Royale, porque obviamente en el camino muchos van a ir muriendo, y a veces entre conflictos internos por llegar primero, ¿no? Por así decirlo, ser el superviviente, ¿no? Ok, y aquí me gustaría preguntarte, entonces, ¿estos son zombies de origen de una cuestión de enfermedad, de una cuestión de virus? No. ¿O de qué origen tienen? No, eso es hasta el tercer libro, pero lo que te puedo decir, o sea, lo que pasa es que el origen, bien, y esto sí lo puedo conversar con amistades que son también escritores de ciencia ficción, pero a la vez son genetistas, a la vez son doctores en biología y demás. Entonces llegamos a una hipótesis, obviamente hipótesis, toco madera que sea hipótesis, muy plausible de la reanimación humana, ¿no? Y sobre todo por un nivel de contagio masivo y bastante sencillo, ¿no? O sea, aeróbico prácticamente, ¿no? Okay. Pero que me daba la posibilidad, y eso me pareció súper genial, o sea, lo que causa la reanimación no es un ser vivo, ¿bien? Una bacteria, un virus, son seres vivos, ¿bien? Lo que causa la reanimación en mi saga no es un ser vivo, y por lo tanto no es algo que se pueda combatir, no existe. Okay. ¿De acuerdo? Pero la ventaja es que esta sustancia que ya existe hoy por hoy, lo comemos todos los días, que está en todas nuestras comidas, que está en toda nuestra rutina diaria, cada ser humano lo asimila diferente. Entonces esto me dio el abanico de poder tener zombies lentos, zombies rápidos, zombies que mantienen la conciencia, zombies así, zombies allá, gente que rechaza esta sustancia, porque al fin y al cabo esta sustancia que de por sí ya existe reacciona en cada ser humano de una forma distinta. Okay.
eso me dijo, uy, ya, entonces aquí pues me abría un montón de opciones, ¿no? Y que era lo que quería en realidad, ¿no? O sea, no quería que existiera solo dos bandos, ¿no? Los muertos y los vivos, sino que existiesen una serie de tonalidades grises a lo largo de la historia. Súper bien, y además eso permite una visión diferente acerca del origen del zombie como tal, porque hay ciertas grandes ramas que de hecho vamos a ver en este mismo programa, y si tú buscas romper con estas grandes ramas, pues qué mejor, la verdad. Y para todos los que nos están escuchando, me gustaría preguntarte dónde podemos encontrar ese libro, porque al menos yo soy de las primeras que van a buscarlo. Bueno, la versión para el extranjero está en Amazon, Okay. sí, en Amazon Digital, y para el territorio peruano lo pueden conseguir a través de Torre de Papel, que es la editorial, Torre de Papel Ediciones, así es, yo ya no tengo nada, así que pero estamos a puertas de una segunda edición, más o menos bueno, no puedo decir cuándo todavía, pero estamos muy cerca. Ok, y lo buscamos como, ¿nos puedes repetir el título? Sí, Pandemia Z Supervivientes. Ok, Pandemia Z, Supervivientes, Poldark Mego, para todos los que están escuchando y que de hecho ya están preguntando por la saga. Entonces aquí les dejamos el título y el autor para que puedan buscarlo. Y también quería preguntarte a ti, Hans, sobre tu obra de zombies, sobre este libro de cuentos que tienes. ¿Nos podrías hablar un poco más de ello? Claro, a ver, yo tengo, o sea, yo saqué hace mucho tiempo 3 novelas de fantasía, que eran El Oro en la Barca, El Oro en el Muelle y Albatros. La primera de ellas entró a plan lector a varios colegios, y a raíz de eso me empezaban a hablar en colegios, y todo bien interesante. Y siempre me andaban, porque en ese momento estaba bien de moda los zombies, entonces me andaban diciendo, profesores incluso me decían, oye, pero es que a estos chicos les gusta mucho el terror, escríbete algo así, pues, que sea pues, de zombies, me decían, de vampiros, de monstruos. Y experimenté, bueno, con Requiem por Lima, que es mi primera novela de zombies. Y ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, entonces, funcionó muy bien, a la gente le gustó un montón. Es una historia que transcurre en Lima. La idea es que, o sea, yo parto de una idea, es que a la gente le interesa menos el origen del mal, ¿no? O sea, si tú ves películas en los 80s, en los 70s, incluso Romero, no sé, la Noche de los Muertos Vivientes, cosas que tienen que ver con ¿cómo se llama? Con la tradición de los zombies, muchas de ellas tienen que ver con el origen, o sea, la noche en la que llegaron los zombies y la gente sobrevive como puede. Eso poco a poco ha dejado de ser interesante, ¿no? Porque ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, eso ha pasado hacia ahora tiempos más recientes, con Walking Dead, por ejemplo, en el cual no importa dónde viene el virus, la bacteria, que sea, lo importante es cómo nos vamos a organizar después, ¿no? Entonces, en Walking Dead es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, son no sé cuántas temporadas de cómo la gente se va organizando y no puede, y se pelea entre ella, y cómo se llama, y surgen poderes, y caen, digamos, colonias, etc. Entonces, eso supone que responde a un cambio en la audiencia, ¿no? O sea, hemos pasado más a una era posmoderna, ¿no? En la cual las explicaciones ya no son tan importantes. Lo importante es otras cosas, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes qué? No me voy a entrar, no voy a meter a eso, sino que voy a contar nomás cómo un pata está sobreviviendo, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando estaba de moda los zombies, tenía un grupo de amigos en el cual había una persona en especial que se la tragó enterita, ¿no? O sea, según él, ya ahorita pasaba. No, para él no era casualidad que hubieran tantas películas de zombies, tantas series, todo. Era porque lo estaban preparando. Era un pato así medio conspiranoico. Entonces, si tú le decías para ir al cine, te decía, ¿ya, pero qué cine? Entonces tú le decías el Jockey Plaza. No, Jockey Plaza no, porque si justo atacan los zombies cuando estamos en el cine, se van a meter por el costado, no vamos a poder escapar y no vamos a quedar atrapados. No, tiene que ser el Arcomar, tenía como 3 cines nomás aprobados. Era el Arcomar, porque decía, si atacan los zombies ahí, me voy corriendo a la playa, me voy nadando y los zombies no saben nadar, eso lo sabe todo el mundo. Y ya, le digo, así, sudando todavía, te decía, preocupado. Y lo mismo era si le decías para ir a tomar una cerveza, un viernes en la noche, ya, pero ¿qué bar? Te decía. Entonces nosotros teníamos un bar que siempre íbamos, no, ese no, porque si justo atacan los zombies cuando estamos tomando, nos vamos a quedar atrapados, porque es una esquina, no puede ser ahí, tiene que ser un lugar abierto, tipo la calle de las Pizzas, ¿no? Entonces, conversando con él, había pensado muchas formas, o sea, de sobrevivir o cosas que podrían pasar cuando ya se establecieron
este nuevo orden en el cual vive con zombies alrededor. Y eso fue básicamente lo que apliqué en Enrique por Lima, ¿no? Que es una historia bien solitaria, ¿no? Todo desde el punto de vista de un pata que tiene que entrar a Lima. O sea, él vive en una colonia fuera de la ciudad, no digo dónde, en ese libro no digo todavía dónde vive. No, él vive en otro lado y lo mandan una vez al mes a Lima a recoger cosas, ¿no? Ese es su trabajo. Y el tipo vive de eso, ¿no? O sea, tiene una semana para recoger las cosas que le han mandado recoger, que tiene una lista, y si no las tiene todas, no lo recogen, se queda atrapado ahí, ¿no? Entonces, es básicamente 7 días en la vida de este pato. Y bueno, y funcionó bastante bien. Yo dejo el final abierto, porque mi idea era, o sea, mi propuesta era que la gente piense en qué harían ellos si estuvieran en una situación como esa. En varios momentos de la novela yo cuestiono, porque se cruza con varias personas, y el personaje principal cuestiona a otros que no estaban preparados para la epidemia, ¿no? No están en una forma física, o quizás porque habían estudiado, antes de la epidemia, habían estudiado una carrera que no servía para nada, ¿no? Entonces, es un, ¿cómo se llama? Es una idea que me copio de Guerra Mundial Z, ¿no? De Max Brooks, ¿no? Que es algo que él insiste bastante, que cuando lleguen los zombies tú quieres estar en un equipo, no quieres, o sea, tú quieres estar con un mecánico, una enfermera, claro, un doctor, tú no quieres estar con un abogado, con un publicista. Bueno, no sé el abogado. Con un periodista, no te sirven esos pasos en esa situación, ¿no? Pero, por Entonces, ejemplo, digo, aquí tengo que defender quizá un poco la carrera, pero pues los historiadores somos muy necesarios porque somos los que van a escribir qué pasó en ese momento. Todos siempre dicen lo mismo cuando digo eso. No, pero aguanta, los criptólogos Desde también que vamos a sepas correr. Somos mal alimento, ¿no? Sí, ¿No? Claro. Entonces, mi idea, yo dejaba el final abierto justamente para empujar, digamos, la idea, o sea, invitar al lector a pensar también en eso, ¿no? Pero como se vendió bastante bien y lo leían chicos y me escribían mails y cuando iba a hablar me invitaban a hablar a colegios y siempre me insistían. En Huancayo una vez 3 chicos, hablé en la feria del libro Huancayo y 3 chicos casi me pegan, porque dicen, no, tú tienes que escribirlo a continuación, ¿qué te pasa? Entonces ya le dije, sí, claro, de todas maneras, porque ya se habían puesto un poco agresivos. No, pues sí, bajo ahí, esa. Entonces ahí escribí Requiem por San Borja, que es la continuación, que transcurre después, y eso ya cierra el arco. Entonces son 2 novelas que ya serán el arco de un personaje completo, ¿no? Que son sucesos que pasan inmediatamente después. Y Requiem por San Borja, yo experimento con varias cosas, varios estilos narrativos, o sea, ya empiezo a usar distintos, o sea, capítulos son contados desde el punto de vista de distintos personajes. Okay. O sea, la mayoría son contados desde el punto de vista del mismo personaje de la primera novela, pero ya hay otros capítulos en la siguiente que son contados desde el punto de vista de otros personajes, porque así hay momentos en los cuales el personaje principal se pierde, entonces yo no quiero que se sepa dónde está. Oh, ok. Desde el punto de vista de otra persona. Y bueno, eso cierra, digamos, un arco. Y después, con eso yo dije, ya, con esto se acabó. Pero se siguió vendiendo bastante bien y la gente me seguía pidiendo material, sobre todo el editor, que, ¿cómo se llama? Que para el negocio, ¿no? Que se vende esto. Entonces, estos editores, Dios mío. Sí, son de lo peor. Y siempre me decía, si vas a escribir otro, pero yo no voy a escribir otro, le decía. No, pero si quieres escribir otro, me decía, que sea fuera de Lima, me decía, porque en Lima estas cosas se venden bastante bien. Entonces, si escribes, por ejemplo, Requiem por Arequipa, sería un golazo. Y él quería que escriba Requiem por Ayacucho. Porque en Ayacucho hay una movida de terror bastante fuerte, ¿no? Pero, si bien yo tengo, o sea, parte de mi familia, o sea, una línea de mi familia es de Ayacucho, y yo he ido a Ayacucho varias veces, pero no la conozco tan bien, o sea, no tengo el insight para saber cómo reaccionaría la gente, o cómo se movería la gente en una ocasión como esta. Cosa que sí me pasa con mi entorno, ¿no? O sea, acá en Lima, yo soy de Lima, ¿no? Yo he vivido en Lima casi toda mi vida, en Miraflores, San Borja, en este lugar. Entonces, más o menos entiendo el insight de la gente, ¿no? Entonces, dije, ya voy a ir saliendo a pocos. Entonces, la siguiente que escribí fue Requiem por Tarma, se iba a llamar Requiem por Tarma. Pero me salió muy grande, muy grueso. Y la novela que yo había escrito, Albatros, una novela de fantasía, que es bien gruesa, ya había tenido la experiencia de que escribir una novela gruesa trae una serie de problemas. De hecho, según Elton Honores, un crítico de la San Marcos, un académico de la San Marcos, Albatros, mi novela esta de fantasía, es la novela de fantasía más larga escrita por un peruano en toda la historia del Perú. ¡Wow! Tengo ese récord.
Claro que nadie la ha leído, Bueno. ¿no? Creo que 10 ejemplares. Pero es un récord. Claro, pues es un récord. Pero Entonces es un récord. me recomendaron que la dividiera en dos, porque me dijeron, mira, va a ser muy larga, acuérdate de todos los problemas que tuvimos. Entonces la dividí en dos. Entonces la primera parte, que es la que ya salió, se llama Requiem por Lurín, transcurre en el sur de Lima. Entonces no es técnicamente dentro de Lima, sino que es en las afueras de la ciudad, y ese es mi inicio de salir de la capital. Y como digamos, acaba en lo que era la mitad de mi novela original, ¿no? Entonces el resto yo lo tengo escrito, ya estaba para salir nomás. Iba a salir en el 2020, pero nos llegó la pandemia y tuve que, postergarlo todo. En el interín sacamos este libro de cuentos que se llama Somos Zombies, que es los dos con Z, Somos Zombies. Ajá. Que es el título que decías que te gusta. Sí. De hecho, no fue mi idea, fue idea de José Onaire, no sé si lo ubicas. José Onaire es un escritor, es un editor peruano, más o menos conocido acá de terror. Que es el Midas del Perú, o sea, si él te toca ya te conviertes en oro, ¿no? O sea, si él te edita algo ya te conviertes en oro. Y además es una trayectoria bastante grande respecto a publicaciones zombies. Digo, quizá no todas voluntarias, algunas solicitadas, algunas exigidas, pero igual sigue siendo una trayectoria muy grande de zombies. Para todos los que nos están escuchando, ¿nos podrías decir dónde podemos conseguirla? O sea, no solo dentro de Perú, sino para todos los que te escuchan de afuera. A ver, dentro de Lima está en varias plataformas que las puedes comprar y te llevan a delivery. O sea, para el Perú hay una plataforma que se llama librosperuanos.com. Ok. La distribuyen a distintas partes del Perú. Y en el extranjero yo no lo tengo en digital, yo lo tengo todo en físico nomás. Entonces la única opción es comprarlo a librosperuanos.com, que es una opción. Y te dicen cuánto cuesta mandarlo, ¿no? A veces cuesta un montón de plata mandarlo a, no sé, Europa, España. Con Acuedi, Hans, también nos están comunicando Justo, al interno que con sí. Acuedi los publicado es cierto. y que A 25 consigue soles cada libro. Sí, es cierto, ellos también lo en tienen. el Perú, supongo. No sé si está digitalizado Hans o Héctor, que es el que nos está informando, No. para de repente también hacerlo llegar vía digital. Okay. Lo único que tengo digitalizado es en Estados Unidos sacaron una recopilación de cuentos en homenaje a Lovecraft. Sacaron con autores latinoamericanos y que está en Kindle, o sea, en Amazon. Y ahí hay un cuento mío. Eso es lo único mío que hay para leer en Kindle por el momento. Y de hecho ahorita nos está llegando como una super promoción por tiempo limitado, que para todos aquellos que pidan el libro a través de Acuedi, pueden hacerlo sin costos de envío. Así que llamen ya. Que llamen ya, sí. Tienen que ver los GIFs que está mandando Merlín por el interno. Sí, es que es como por favor, llame ya, se va a llevar un sartén de teflón y no, perdón, el libro de Hans. Y es importante que se pongan al día pronto porque en el 2021 va a salir Requiem por Tarma, que es la conclusión de este segundo arco que he escrito, ¿no? Entonces sí nos tenemos que apurar a leer toda la obra de Hans. Sí. Y aquí me gustaría también preguntarte a ti, a Eduardo Monroy. Sí, porque eso de a ti pues puede ser muy vago, ¿no? A Eduardo Monroy, ¿cómo ha sido tu acercamiento al mundo zombie? ¿Cómo fue que te acercaste a este tema? Pues yo, como bien lo dice Hans, ¿no? Yo estudié historia, entonces desde la historia también, pero no desde esa historia académica aburrida de siempre, sino más bien entrándole por los cómics, ¿no? Yo soy fan de los cómics. De hecho, me dedico a hacer difusión de la historia en cómic también en en algunos talleres. Y bueno, claro, las series, las películas, eso te impacta de alguna manera. Pero a diferencia, por ejemplo, de ahorita de las distopías que son muy populares en el mundo de los zombies, a mí sí me interesó más el origen mágico de los zombies, para decirle de alguna manera, ¿no? Entonces también llegué a investigar un poquito acerca de lo que viene siendo la religión vudú y sus adaptaciones en diferentes partes debido al colonialismo, ¿no? Ok. Porque además me gustaría hacer como la recapitulación, que los zombies tienen distintos orígenes y distintas explicaciones de la criatura, y esto se tiene que contextualizar, porque el miedo se va a ver
mutado, se va a ir cambiando con el paso del tiempo. Entonces, hablar de un zombie en determinada época nos va a decir a qué le tienen miedo esas personas. Entonces, si bien hoy en día podemos ver muchísimo de virus, de tecnología, en un inicio el miedo al zombie vudú nos dice muchísimo de la cultura en que se está produciendo esa literatura. El cine posteriormente, pero en un inicio, pues la parte literaria. Y aquí me gustaría preguntarte justo al historiador, ¿qué nos puedes decir de este zombie vudú, de este zombie mágico, como tú lo llamas? Pues primero que nada, hay que olvidarnos de esta imagen distópica de Walking Dead o de las películas que han popularizado la imagen del zombie ya tipo Mictlantecutli, que es el dios mexica que está descarnado, ¿no? Ya es un cadáver putrefacto, ¿no? En el vudú, llamémoslo en el origen del zombie, se da en la religión vudú, pero de Haití particularmente. ¿Por qué? Porque hay una mezcla religiosa entre el catolicismo y las religiones animistas de África Occidental. Recordemos que, pues bueno, Haití va a ser colonizada por los franceses y de ahí van a llegar un buen de esclavos africanos. Y hay lo que decías tú, Isa, o sea, hay un contexto en el cual se va explicando la fusión de esta visión religiosa africana, de donde todas las cosas tienen un espíritu. Las montañas, sí, las rocas, el mismo ser humano tienen espíritus. Y eso se va conjugando con la religión católica y llegan a la religión vudú. La religión vudú cree que hay un creador y es mujer en realidad. Eduard, perdóname un segundo que te interrumpa, lo siento, de verdad. Hace un momento dijiste algo que me gustaría aclarar para las personas que de pronto no conocen el concepto sobre la religión animista. No sé si hablabas de que es justamente este hecho de que las montañas, los animales eran, o tiene que ver con otro tipo de asumir la religión. Eduardo, por favor. Más bien, el vudú es una religión propia, moderna todavía, es decir, se sigue practicando y es muy popular en Haití, pero la idea de la religión animista como tal es esta idea de que hay una esencia vital en cada cosa, en la piedra, en el árbol, en el animal y en el ser humano. A esta esencia vital es la que no nada más que te produce la función biológica de la vida, sino también la de la personalidad, la del raciocinio, la del pensamiento, y por eso la del ser humano es como más importante, ¿no? Porque te da cosas que no existen tanto a lo mejor en los animales. Sin embargo, existen espíritus superiores que sí están a favor o que cuidan, por ejemplo, de la naturaleza de los humanos, y también hay espíritus ya más locochones, que son como los de la guerra, los de elementos ya más abstractos. Ok, muchas gracias. Genial. Y continuando con esta parte. Continuando con lo que venías diciendo. Bueno, al final el origen del vudú es esta idea de que hay un sacerdote que practica, que se comunica con los espíritus, y ellos absorben, o más bien le dan el poder al sacerdote, al bokor, se le dice, el sacerdote maligno, de extraer el alma humana y hacer que tu cuerpo sea inanimado, ¿no? Y entonces los parientes van a pensar que tú estás muerto, entonces se hace el proceso funerario, te entierran, y el bokor lo que va a hacer es después enterrar ese cuerpo y regresarte una parte del alma, la que te permite biológicamente vivir, que es decir, la que lleva sangre al cuerpo, que los músculos se muevan, entonces queda las funciones un cuerpo, vitales biológicamente estable, y ese es un zombie en la religión vudú. Ok, súper bien. Wow. Y Hans también quería comentar un poco acerca de esta cuestión. Adelante. Sí, solamente para lo que tú decías, Isabel, que cada zombie tiene un contexto, ¿no? Cada tipo de zombie, pero en realidad eso es más amplio, en realidad se refiere a los monstruos en general. Sí, o sea, claro. Moda, ¿no? Hay monstruos, por momentos están de moda los vampiros, ¿no? Y eso te refleja algo sobre esa sociedad, y ya se están de moda los zombies. Pero el zombie del que nos está hablando Eduardo, en realidad es un homónimo del zombie del que hemos escrito Paul Dark y yo. Es un monstruo completamente distinto, porque es de origen místico, aparte las reglas son distintas, claro. Tiene un origen en un contexto bien específico. Y lo que nosotros hoy en día entendemos como zombie, lo que vemos en la televisión, por eso Eduardo empezó haciendo la distinción, dijo, olvídense del zombie Walking Dead que se está
que está cayendo a pedazos. Ese tiene otro origen, ¿no? Ese el origen claramente es Romero, ¿no? En su película claro. La Noche de los Muertos Vivientes, no, perdón, Night of the Living Dead, ¿no es cierto? La primera que hizo. Night of the Living Dead. Sí. Y él, por ejemplo, abiertamente dijo, y el guión uno se lo puede bajar de internet porque lo publicaron después, no se dice zombie, no se menciona zombie en ningún lugar, en la película ¿cierto? no se menciona zombie en ninguna parte, ¿no? Sí. Y lo que te dice George Romero en sus entrevistas, que el tipo siempre es bien diplomático, bien tranquilo, dice, yo no entiendo, porque él estaba pensando en otro monstruo, que es el ghoul, ¿no? Hay otro monstruo que es el ghoul, que es un ser eterno, pero para poderse mantener vivo tiene que comer carne viva, y él lo transformó en este cadáver que se levanta, ¿no? Y hay una versión de la película que fue porque esta película la hizo George Romero con otra persona que después hizo que también ha hecho películas, que también ha hecho cine de terror. Y ellos sacaron como que una escena inicial en la cual se trataba de explicar el origen. Y le trataban de dar trataban de darle una explicación cósmica, una cuestión medio extraña, porque en la película mencionan, ¿no? Que ha pasado un asteroide cerca, y no sé, algo tendrá que ver eso. Entonces, al final ellos han inventado un monstruo nuevo, ¿no? Es algo completamente distinto, con otras reglas, otro y aparte que representa algo distinto, ¿no? Está haciendo, como se dice, esa película plantea, digamos, es una crítica pues a la vida norteamericana o sea, a partir de varios puntos uno puede ver que está criticando a la sociedad norteamericana. Claro, Hoy en día es un cliché hablar de eso, porque todo el mundo lo ha analizado, ¿no? Pero claro, era algo bien contextual, y aparte, con el pasar de los años, ha ido evolucionando en algo distinto, hasta que tenemos pues a veces zombies rápidos, tenemos zombies que piensan. Sí. Pero siempre eventualmente regresamos al zombie clásico, ¿no? Que es el más versátil, ¿no? Y en la medida en la cual tiene una serie de reglas claras, te permite olvidarte de ese asunto, ¿no? Porque tú como contador, digamos, como narrador, o sea, por lo menos para mí es una molestia entrar a explicar, inventar un monstruo nuevo, explicar las reglas y dejarlo todo en claro para que el lector sepa a qué se está ateniendo, y de tal manera que pueda seguir la trama. Entonces, cuando tú entras y no sabes qué hacer, o sea, se lo comunica de cierta manera, que es el zombie clásico, ya todo queda claro, ya me puedo centrar en la emoción de los personajes, lo que está pasando dentro de cada persona. Entonces, hay un valor en el hecho de que hay unas reglas claras que todo el mundo conoce. Claro. Y regresando un poco a lo que comentabas de que este contexto no solamente aplica a los zombies, sino a todos los monstruos de todas las épocas de la historia, me gustaría como hacer una pequeña, no reseña, pero sí como hacer un brevísimo repaso de qué es un zombie. Finalmente, esta criatura pertenece a la tipología de los muertos, sin embargo, de un carácter corporal. En la tipología de muertos tenemos vampiros, tenemos a los zombies, tenemos a los fantasmas y tenemos una serie de criaturas más variadas, y el zombie pertenece a esta tipología que tiene una relación directa con la parte de muerte, porque es un reanimado. Digo, obviamente tiene diferencias de acuerdo al origen de si es muerto o no muerto, etcétera, pero suele entrar en esta categoría. Y ahora, hay algunos parámetros que se suelen seguir. Digo, obviamente hay autores y películas que rompen esos parámetros, pero suele ser lo siguiente. Una es la falta de razón y de identidad, que conlleva que no puedes negociar con él, no puedes pedirle clemencia, no puedes pedirle, ni exigirle, ni hacer tratos con él. Entonces se convierte en una criatura de ataque con la que no vas a poder dialogar tu salvación en ese sentido. Y una de las cosas que me gustaría traer a colación es la palabra, porque de hecho nos están preguntando en el público de dónde viene la palabra zombie y qué es lo que significa. Entonces, no sé si pudieran apoyarnos un poco con eso. Levanten manitas. No se peleen uno por uno. Creo que ahí Eduardo la tenía correcto, ¿no? Era el origen que Eduardo estaba contando. No, sí, el zombie como tal es una mezcla, porque el vudú también tiene su lenguaje, o sea, es extraño ahí el asunto, porque a pesar de que muchas palabras están en un idioma coloquial, digamos de alguna manera, o inclusive la misma magia inventa sus lenguajes, ¿no? No es lo mismo el vudú, por ejemplo, de Haití que el vudú de Nueva Orleans, ¿no? Porque el vudú de Nueva Orleans tiene un origen francés, ¿no?
Entonces, zombie como tal no viene de la palabra haitiana, pues, ¿no? Es un vocablo que representa la idea de un ser sin conciencia, que puede ser manipulado. Okay. Más o menos podría como relacionarse de esa manera, porque inclusive los zombies haitianos, o bueno, los primeros zombies del vudú, no es que del todo sean muertos, porque se le da la idea de que se murió, no está muerto, sino simplemente no tiene conciencia y por tanto no tiene voluntad de actuar y tiene que hacer lo que lo que el Bokor le diga, lo que el Bokor se le ordene, porque su alma o la parte de su alma que tiene la conciencia está atrapada en un frasco. De hecho, puedes curarte del zombiismo en la religión vudú. Si tú te sientes que eres capaz de decir, bueno, me están tratando de convertir en un zombie, tú puedes ir con un brujo blanco, un sacerdote blanco o una sacerdotisa y ellos te pueden curar de ese mal. ¿Por qué? Porque regresan la conciencia a tu cuerpo. De hecho, en el libro de la serpiente y el arco iris, que sale en 1989, me parece, de un antropólogo que va a Haití a tratar de buscar, da como la idea de que los polvos para transformarte en zombie tienen un veneno que es el mismo veneno del pez globo, la tetradotoxina, que te hace que el cuerpo deje de reaccionar y tienes falta de memoria, ¿no? Entonces, el zombie original, el del vudú, no es que sea un muerto revivido, eso ya más viene, como bien lo dice Hans, ya del zombie moderno, de que es un muerto, o sea, ya está muerto, ya no tiene funciones, que regresa de nuevo y está actuando, y es lo que dices tú, ya no puedes negociar con él, es un zombie de ataque, es un zombie rápido, y eso lo vamos a ver, esa evolución la vamos a ver desde el cine hasta la literatura, pero ya del siglo XX y del siglo XXI. Okay. Hans, por favor. Perdón. Perdón. Sí, no, solo que quiero hacer una pregunta, es decir, no sé si entendí mal, escuché mal, pero es decir, también hay una forma química que culturalmente existe para invocar en una persona su estado zombie, para manipularlo, ¿sí? Efectivamente. Ajá, el Bokor genera una mezcla de polvos, entre ellos, según este antropólogo, está la tetradotoxina, que cuando tú vas con el Bokor y le dices, ¿sabes qué? Convierte a tal en zombie, él va a contratar a alguien más para que le sople el polvo en la cara y lo inhale de manera involuntaria. Entonces tiene que haber el consumo de un veneno para volverte zombie, porque el veneno lo que va a hacer es hacerle pensar a tus parientes que moriste y que te entierren, que se olviden de ti. ¿Sí? Para después reanimarte, pero sin la parte de la conciencia. Claro. Ahora, tengo que hacer la aclaración. En Relatos Increíbles no apoyamos este tipo de prácticas. No lo intenten en casa. Por favor, nos queremos desligar de cualquier persona que nos esté viendo y que esté tomando notas como Javier, que está viendo qué polvos son. No, es que estás haciendo una muy mala interpretación de mis pensamientos. Pero aparte, el libro que menciona Eduardo, también dicen que hay otras formas más delincuenciales de generar eso. Por ejemplo, hablan de un polvo de vidrio. Como la gente en Haití anda mucho sin zapatos, decían que había ese líquido, adentro de ese líquido mojaban polvo de vidrio, y ese vidrio lo tiraban en la puerta de tu casa. Entonces tú salías, te hacías cerillitas chiquititas, pisando eso, y por ahí te infectabas de ese líquido, o sea, se metía a tu organismo. Y después, cuando te hacían autopsia, te morías, aparentemente te morías, y después cuando te hacían la autopsia, no salía, pues, y te lo habían hecho de esa manera, ¿no? Y era una manera como que secreta, que no mucha gente sabía que había gente que hacía eso. Aquí yo estoy, realmente en lo que está en mi cabeza en estos momentos es pensando en que hay una justificación de cierta forma mítica, en el sentido de que un mito también explica una forma de actuar en una cultura, ¿no? Y estamos hablando entonces de que hay un ritual, pero también hay una sustancia química que hace parte del ritual, y en donde pues básicamente hacemos esclavo a alguien o hacemos zombie a alguien, ¿no? Ahora, hay otro detalle que justamente George Romero indica que una crítica que hacía Romero cuando todavía estaba vivo al cine moderno de zombies era que justo lo que decía Isabel, que era la pérdida de la identidad. O sea, hoy en día tú ves, digamos, una película como, o sea, la serie, digamos, como Walking Dead, estas películas más recientes, y es una masa de zombies que te atacan. Y tú ves el héroe que dispara, mata un montón.
mata un montón de ellos, y son un montón de unidades que se confunden entre ellos, ¿no? Y si tú te fijas en las películas de Romero, cada zombie tiene una identidad. O sea, claro, tú no sabes su nombre, tú no sabes su origen, pero más o menos te lo sugiere. O sea, él hacía el esfuerzo de que tú tengas claro de que ese zombie que estás matando es un ser humano que estaba vivo, o sea, que se murió y que ha revivido, pero identificado. Entonces, en La Noche de los Muertos Vivientes, por ejemplo, el que está dentro de la casa está con un overol y tiene cierta forma de moverse que indica que sería un campesino. Entonces, para Romero era importante que quedara eso claro, porque él tenía miedo de que se hiciera como una apología a la violencia desmedida, ¿no? Oh, ya. Tú lo ves ahora, por ejemplo, en películas francesas como Horda, no sé si han visto esta película de zombies de un grupo de violentos que se unen para sobrevivir y que cada uno es un desgraciado, pues, ¿no? Y matan con bazooka, ¿cómo se llama? Con granadas. Y eso ya es justamente lo que Romero criticaba, ¿no? Que decía que esto no se trata de matar, o sea, ¿cómo se llama? O sea, de verlos como cosas, como objetivos, sino como personas, a final de cuentas. Claro, no, que esto no es una excusa para liberar el animal que tienes dentro de ti, ¿no? Y empiezas a destruir, a matar, digamos, ¿cómo se llama? Semi-humanos, sino que había que dejar en claro de que, o sea, que tienen personalidad, ¿no? O sea, tienen identidad. Tanto así que Land of the Dead, por ejemplo, él pone que los zombies ya se empiezan a comunicar entre ellos, ¿no? De tal manera que eso que tú decías, que con los zombies tú no puedes negociar, en Land of the Dead ya sí puedes negociar con ellos, ¿no? O sea, en cierta manera ya te podías comunicar con ellos. Esa era una preocupación que tenía Romero. Yo creo que tiene razón, o sea, que es un peligro, ¿no? Es un peligro de usar a los zombies de esa manera. Sí, y yo creo que me parece como bastante oportuno que surjan estas preocupaciones, porque algo que tú dijiste que es súper interesante es esta justificación del ser humano para representar su propia violencia en criaturas que finalmente las estás deshumanizando para poder darle rienda suelta a tu violencia, pues está muy presente. Y lo vemos en muchísimas películas contemporáneas de zombies, que es que apoyamos al héroe, que entre más zombies mate mejor. Entonces, si uno se le olvida que estas eran personas y que además era como de los preceptos básicos del primer miedo de los zombies, que era alguien que tú conocías y que ahora te puede hacer daño, que te puede lastimar, pero que podía haber sido tu pariente, tu pareja, tu amigo, tu vecino, y eso ya se fue perdiendo con el tiempo, pero qué bueno que lo estén retomando, la verdad. Claro, pues no, de hecho yo creo que es algo que se está afianzando, o sea que hay que insistir en eso. En el remake de La Noche de los Muertos Vivientes, la que ya es a colores, que creo que es del 90 y algo, 92 creo que es, 91, 92, ahí ellos añaden una escena al final en la cual directamente ¿cómo se llama? Atacan eso, ¿no? O sea, un grupo de paramilitares que han entrado y están como que muestran que están gozando en matar zombies y los cuelgan de árboles y se están divirtiendo, ¿no? Y la chica, la personaje principal, ve eso y se preocupa, ¿no? Y ahí acaba la película. Okay. Entonces es como que eso era algo que Romero le preocupaba, ¿no? Y que está presente, digamos, en todas las demás, ¿no? En todas las que vienen después. Sí, y bueno, con esta preocupación nos vamos a un pequeño corte comercial para darle un chance a que... para respirar un poquito, calmar nuestros ánimos, porque algunos ya estamos como bien estresados con este tema. Entonces, ya estoy, yo ya quedé, con la de Haití ya quedé como wow, o sea, la realidad supera la ficción, esto es una condición cultural que justifica unas cosas muy peligrosas. Luego, pues también está lo que dice Hans, justamente están justificar la violencia y la animalidad. También estoy... Bueno, creo que toca más aspectos de la condición humana de los que pensaba realmente. Hay una película de Sam Raimi, creo que es una adaptación de ese libro que menciona Eduardo. Sí. Que la adaptaron al cine. Creo que Sam Raimi. No estoy 100% seguro. No estoy seguro, pero sí tiene su adaptación homónima al cine. Y con Bill Pullman, cuando era joven. Todas estas ideas del zombie, porque también tiene una justificación científica muy propia de antropología, ¿no? Que justo esta película y el libro de la serpiente del arcoíris son como el puente entre el zombie mágico y el zombie virulento moderno. Ok. Y antes de que alguien intervenga, un segundo más.
Lo siento, Isa. Ahora sí, necesitamos... Dañé tu comercial. Sí, perdón. Pero ahora sí necesitamos ir a una pequeña pausa, pero regresamos en muy breves momentos para seguir discutiendo acerca del zombie en la literatura y en el cine. Ahorita volvemos. Un nuevo concepto, una nueva propuesta, autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Ok. Perfecto, nos están avisando que estamos al aire y nos pasa lo que nos pasa muchas veces, que estamos en medio de la plática siguiendo lo del programa y cortamos y regresamos al aire. Pero justo ahorita quería retomar lo que nos estaba diciendo Paul Dark Mego, porque nos estaba comentando de un origen incluso anterior a la cuestión vudú. No sé si pudieras comentarlo al aire, Paul Dark. Sí, lo que me estoy preguntando si Misa está bien, ya, por el temblor que hubo hace ratito. Claro, o sea, lo que pasa es que el origen, o sea, cada vez que nos reunimos y hablamos desde dónde viene el tema del zombie y demás, nos referimos mucho a la parte vudú de Haití y todo lo que comentó Eduardo, pero eso se debe a que White Zombie, que es una película de hace demasiados años, en blanco y negro incluso, reventó ese mito, ese origen, ¿no? Ese lore, si se quiere, de que los zombies eran controlados por si mi memoria no me falla, por favor, si me equivoco, no me tiren piedras, es un científico nazi, creo que, bueno, controlaba a esta población y de esa forma aterraba a un poblado y qué sé yo. Entonces, como que de ahí jaló, pues el cine, con toda esa potencia que implicaba el ver, ¿no?, en una pantalla gigante una historia, impulsó este tema del origen vudú. Pero si escarbamos más, o sea, prácticamente las civilizaciones más antiguas ya tenían esto, ¿no? Egipto con el libro de los muertos, el tema de las maldiciones de las momias, su resurrección y todo esto, o sea, es desde mucho más atrás el tema de que el cadáver puede regresar, ¿no? De alguna forma parcial o totalmente se puede reanimar. Hasta la Biblia, ¿no? Hasta la misma Biblia. A los tres días regresó, claro, o sea, o Lázaro, ya, vale, tampoco me voy a poner tan ateo, está bien, hasta Lázaro. Pero eso voy, o sea, claro, o sea, el tema de que la humanidad espera un regreso, antropológicamente hablando, una especie de regreso o de manifestación posterior a la muerte, no espiritual, sino física, ojo, física, bien, es desde siempre, bien, es desde siempre. Porque si te pones a pensar, o sea, analicemos un poco desde el punto de vista psicológico, ¿no? O sea, la pérdida de un ser querido duele, ¿no? Si es un anciano, bueno, tal vez, pero si es alguien joven, tal vez tu pareja, un hijo, es mucho más, ¿no? Entonces, en algún momento de la historia ha habido esta necesidad del ser humano por crear, ya sea fantásticamente, la prolongación del estadio con esta persona, ¿no? De que no muera, de que siga con nosotros, ¿no? Y el folclore propio ya lo ha deformado, ¿no? Porque muchas de las leyendas, si escarbamos, originales, no necesariamente eran de terror, pero por alguna predisposición genética o costumbrista o lo que quieras, el ser humano tiende mucho a meter terror en casi todo su folclore, ¿no? Ya sea como advertencia, sea moralista, sea entretenimiento o lo que fuese. Entonces, vamos a en todo caso a definir, ¿no? A definir, o sea, el zombie del cual Hans, yo y muchos otros escribimos, ¿no? No sé, en España con Sissy Bourne, en Estados Unidos, o Max Brooks, etc., van a ser de White Zombie, van a ser
de la raíz vudú haitiana. ¿Bien? Okay. Desde ahí. Pero si decimos, oye, entonces ahí inicia todo, no. El zombie es tan longevo como la humanidad. Y es más, o sea, hay muchos mitos, ¿no? que se cogen del antiguazo. Por ejemplo, Brian Kinney con el alzamiento y la continuación, que es una saga de 2 libros nada más, lamentablemente solo 2 libros, justamente coge un origen incluso previo o sea, casi primigenio, casi lovecraftiano, o sea, antidiluviano, para explicar cómo nacen sus zombies, ¿no? Parte tecnología, un experimento que salió mal, parte magia o qué sé yo, ¿no? Entonces, y estos mitos están muy arraigados en protoculturas previas incluso a la egipcia. Entonces te das cuenta que el zombie es un ser que se recicla, tanto en origen como en intención, ¿no? Una de las cosas que mencionaba Hans, por ejemplo, era que el zombie de Romero, por ejemplo, era un zombie casi de protesta social, como una herramienta de protesta social por parte de Romero, ¿no? El zombie actual es más gregario, es más de horda, como se llama, ¿no? Y responde quizás al interés de la depredación humana, porque en la mayoría de películas actuales, o al menos en los últimos 10 años, son miles de zombies contra un puñado de humanos, ¿no? Y el puñado de humanos, curiosamente, o bueno, usualmente, representan los valores de la supervivencia, de la amistad, del compañerismo. También hay antihéroes, tampoco hay gente débil, pero usualmente los que tratan de sobrevivir son los valores positivos, ¿no? Y la horda casi viene a ser la representación de aniquilar nuestro planeta, ¿no? De aniquilarlo todo, ¿no? Tienes, por ejemplo, obras en las cuales literalmente todo se vuelve zombie, o sea, gente, animales, hasta comida enlatada, ya que es absurdo, ¿no? O sea, que también refleja el hecho de la depredación humana. No sé, eso ya depende supongo que de cada autor, de cada director, que se come y que no sé. Pero en todo caso es eso, ¿no? Y creo que ya yendo al plano local, me gustaría hablar de... Bueno, me gustaría hablar un poco del obra de Hans, me gustaría hablar un poco del obra de Luisa Polín, que es un autor que creo que destaco muchísimo, creo que siempre lo hago, porque me gusta mucho la forma en cómo escribe. No, lo que yo noto, por ejemplo, tal vez me puedo estar equivocando porque también soy humano, lo que noto en la obra de Hans que es eso, ¿no? O sea, lo que importa es la supervivencia más allá de lo que ocurre alrededor, ¿no? O sea, cómo sobrevives. Y eso está bien, porque creo que incluso, no sé si te ha pasado, Hans, pero a Max Brooks le pasó cuando escribió Guía de Supervivencia Zombie, lanzó el libro y luego vino un huracán, memoria me falla, Katrina o tantos otros, y una persona sobreviviente le escribió a Max Brooks diciéndole, yo leí tu libro y habían recomendaciones, es cierto, para sobrevivir a los zombies, pero ciertas recomendaciones me ayudaron a sobrevivir al huracán, ¿no? Yo creo que ese es un logro ya top, ¿no? Olvídate, si no eres bestseller, eso es top, ¿no? Y en el caso de Luisa Polín, por ejemplo, lo que destaca mucho de su literatura es que no es gore adrede, ¿no? No es gore solo por exhibir, ¿no? La mayoría de sus personajes, por no decir todos los personajes de sus cuentos, son crueles porque da la impresión de que esa es la única salida que le queda al ser humano para sobrevivir, ¿no? Y hay un mensaje muy tanático, bien, pero a la vez también transversal en la historia humana. Para que yo viva, alguien tiene que morir, ¿no? Y ese es el mensaje que veo yo que hay en ambas literaturas. No voy a hablar de la mía porque no me gusta ser autogol, pero en todo caso eso es lo que yo quería resumir. Sí, de hecho, Luisa Polín merece un mensaje, una mención importante, porque es yo creo que en el Perú es ahorita el mejor, bueno, es muy profundo, es muy bueno. Sí, el mejor. Piensa muy bien cada cosa que hace, y sus cuentos aparte están, o sea, no te lo dice de una manera directa, hace crítica social también de una manera muy sutil, ¿no? Él no está en Lima, él escribe en Huaraz, y en sus cuentos, Huaraz está abandonada, bueno, no dice que es Huaraz, ¿no? Pero el lugar donde suceden sus cuentos, que es en la sierra, supuestamente, es un lugar abandonado, porque están esperando, que siempre están hablando, que están esperando que llegue el ejército, están esperando, y nunca llega, y tiene un cuento donde efectivamente llegan y los maltratan a los sobrevivientes, entonces, y todo es bien sutil, y aparte hay cosas que se cruzan entre cuentos, o sea, todo es un gran universo en realidad, ¿no? Es como el Apolinverse o algo así, ¿no? Porque hay un cuento, por ejemplo, en el que se meten en una casa por la ventana y la cierran por adentro, y después se salen por otra ventana, y después hay otro cuento
en el cual hay una persona dentro de esa casa, claro. no puede salir porque alguien, ¿cómo? La chica colgando, pues ahí aparecen dos cuentos. Claro, claro, hay varios elementos que interrelacionan su cuento, de tal manera que ese detalle hace que hace suponer de que él está pensando en un gran universo, ¿no? Y que y hay pequeñas cosas que ya te cuenta él, ¿no? Cuando le preguntas en entrevistas, ¿no? Que él está pensando en un mundo en el cual, por ejemplo, Sendero ganó, ¿no? O sea, Sendero Luminoso, que es un movimiento terrorista acá en el Perú, de los 80s y 90s, ellos al final ganaron, ¿no? Y se pusieron como gobierno. O sea, él está pensando cómo sería si en ese mundo paralelo llegaban los zombies, ¿no? Y es muy, muy interesante, porque es muy sutil, es muy tranquilo, y como dice Paul Berg, es bien gore, pero no a propósito, o sea, no es por gusto, sino tiene justificación. Claro. Y otro detalle de Luis es que de Luis Opolin, es que él es bien pesimista con la naturaleza humana, ¿no? Según él, el ser humano ante la crisis es un desgraciado, ¿no? O sea, es capaz de empujar a su abuela, abandonar a su hija. Es bien duro. Y bueno, y él cuando le preguntas eso, él te dice, bueno, pero es que así es la gente, eso es lo que él ha visto, ¿no? Yo no soy tan negativo. Tan pesimista. Pesimista, de dejar siempre el futuro abierto, ¿no? O sea, a la posibilidad de que las cosas terminen bien, ¿no? No lo digo directamente, lo trato de sugerirlo. Porda también es desgraciado, según él la gente van a ver violaciones masivas, es unas cosas horribles. O sea, yo creo que aquí se aplica un lema, ¿no? Es decir, si nunca te has vendido es porque todavía no dan con tu precio, ¿no? Y yo creo que eso llevando a la literatura zombie es que si nunca has llegado a tocar fondo es porque todavía no llegas a ese fondo, ¿no? Pero en el caso de los personajes de Pauline, por ejemplo, o sea, a ver, ya, yo en mi caso personal, al menos en Pandemia Z, el 1, dije, no van a haber héroes, ningún héroe, el que sea ese héroe se muere, ¿no? A los Game of Thrones, que mueran todos. Claro, no, en serio, o sea, hay un personaje, ¿no? que el Real Felipe dice, te voy a salvar, ¿no? Y por salvarla lo muerden y se muere, o sea, no hay héroes, ¿bien? Y la gente me criticaba mucho eso, me decía, pero ¿cómo? O sea, ¿tú crees que en una situación tan terrible no va a haber nadie que ponga pecho y diga, yo lo saco adelante? Me imagino que sí, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Que justamente el que dice, yo comando ¿no? Yo soy el Rick Grimes, o yo soy el que va a sacar esta comunidad adelante, él va a ser el más expuesto, ¿bien? Uno, que va a ser más expuesto, y dos, tal vez por mi profesión lo podría decir, pero no existe una persona 100% íntegra, bien, que no tenga nada de qué lamentarse, nada de qué arrepentirse, ningún pecado, ¿ok? Nadie es santo. Entonces, hasta el más calculado va a cometer un error en algún momento, ¿bien? Lo que pasa con los personajes de Pauline es que ahí ni siquiera no hay héroes, o sea, ahí es sálvese el que pueda, ¿no? El que pueda. Y lo que me agrada mucho es que hay dos cuentos que conversan entre ellos. Hay uno de un niño que está en su casa, tienda, ¿no? Hay una bodega dentro de la tienda, y te da una perspectiva de su mundo, ¿no? De cómo tiene que matar a su familia, porque al final todo se infecta y se queda solito. Pero se infecta, ¿por qué? Porque entran dos jóvenes y uno de ellos pues hiere mal a uno de los familiares por robar cosas de la tienda, ¿no? Porque es la desesperación, el acaparamiento. Y el otro cuento, sigues avanzando y llegas a un cuento de dos hermanos y resulta pues que son los que entraron a la tienda, pero es otra perspectiva. Entonces te das cuenta que en un cuento para el niño, el que violentó a su familiar, a su papá, a su mamá, es malo. Pero en el cuento de los hermanos, ellos no son malos, están desesperados, ¿no? Eso es lo que se logra cuando se hace una literatura de cuentos, ¿bien? No sé, claro. es lo que resalta mucho, ¿no? No, y que además esto trae a colación. No, está bien, está súper bien. No, estuvo genial. Que se metan. Porque además, todo lo que están comentando trae a colación una característica bien evidente en la literatura y en el cine zombie, que hablar de zombies es hablar de los que quedan, es hablar de la sociedad que queda después del paso de estas criaturas. Entonces es hablar de una cuestión de supervivencia, que se pone en duda los valores morales, ya ahí con distintas perspectivas más optimistas o más pesimistas, pero es hablar... O sea, el zombie en realidad termina funcionando como un contexto mismo, como un pretexto para hablar de las cualidades humanas.
O sea, hablar del zombie es hablar de la condición humana, definitivamente. Y ahorita con lo que están comentando, pues se reafirma esa idea. Claro, porque Sí, claro. las mejores historias de zombies, en realidad, el único elemento fantástico que hay es el zombie. Todo lo demás es hiperrealista. O sea, si tú ves, por ejemplo, Guerra Mundial Z, es hiperrealista. O sea, Max Brooks ha hecho un análisis muy, muy inteligente de cómo reaccionarían distintas personas en distintos contextos, ¿no? Sí, y en ese sentido es muy buena novela, o muy buen libro, ¿no? Pero ahí se refleja, digamos, la esperanza que puedes tener en la sociedad humana, o no, ¿no? De hecho, nadie sobrevive solo, justamente ese es el problema, ¿no? O sea, si pasa, que es, digamos, es uno de los mensajes de la primera de mis novelas, ¿no? De que este pata, el personaje principal, es solitario, quiere sobrevivir solo, pero no puede hacerlo solo, ¿no? Necesariamente coordinar con otras personas, ¿no? Y en ese sentido es, ¿cómo se llama?, incluso egoístamente eficiente o ¿cómo se llama?, racional, preocuparte por los demás, ¿no? O sea, no solo estar pensando en sobrevivir tú solito, sino que tienes que pensar en otras personas también para poder llegar ahí. Necesitas, como decía al comienzo, en tu equipo necesitas un mecánico, necesitas un enfermero, y tienes que preocuparte por ellos. No es un tema de ¿cómo se llama?, no sé, de entrega heroica, ideológica, ¿no? Y somos seres sociales, a final de cuentas dependemos de otras personas, no somos autosuficientes en ese sentido. Y curiosamente en la literatura zombie pasa, digamos, el efecto contrario también, o sea, puedes sobrevivir gracias a otra persona y puedes morir gracias a otra persona. Es como un arma de doble filo completamente el estar en un grupo, porque además siempre pasa que no solo la persona más egoísta, que roba, etcétera, sino también aquella que está infectada y no se lo comunica al grupo por miedo a ser excluido, a que lo maten, etcétera. Entonces ese también es un personaje como muy, muy recurrente, pero recurrente incluso hasta hacer parodia. Es una condición bien humana, ¿no? Porque cuando yo estaba escribiendo Requiem por Lima, yo decía, o sea, hay un escritor, Mark Waid, un escritor de cómics, que a mí me gusta, es así de los 80, 90, y él decía que si tú vas a escribir, por ejemplo, de superhéroes, lo último que tienes que leer es superhéroes, porque si no te vuelves autorreferencial. Es algo que pasa acá bastante con el cine peruano, ¿no? El cine peruano es bien autorreferencial. O sea, los que hacen cine peruano solo se nutren de más cine peruano, ¿no? Entonces ellos han creado su propio universo, ¿no? Donde, por ejemplo, progresar es imposible. O sea, en todo el cine peruano nunca vas a encontrar una historia de alguien que progresó. O sea, que puso una empresa y le fue bien y hizo millonario, ¿no? Porque en el universo de esta gente eso nunca pasa, ¿no? Cuando en la vida real eso se sucede, ¿no? De vez en cuando sucede. Entonces, lo que decía Mark Waid, por ejemplo, era que uno tiene que evitar leer sobre lo mismo, sobre lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces, cuando yo me senté a escribir Requiem por Lima, yo trataba de decir, bueno, ya, no voy a basarme en más literatura de zombies, pero ¿qué otra situación puedo haber visto en la cual la gente está, pues, tratando de sobrevivir como puede y hay una amenaza así? Y yo decía, sí hemos vivido en eso. O sea, yo he estado en Piura durante el gran efecto del niño, el fenómeno del niño de los 80, que fue un super niño, que, ¿cómo se llama?, incomunicó la ciudad por varios días y la gente no había comida y la gente se robaba entre ellas. Entonces era un sentimiento, claro, no era exactamente como un ataque zombie, pero era un sentimiento bien fuerte, ¿no? Que tú estás encerrado en tu casa desesperado porque la gente te saqueaba, ¿no? Entraba a tu casa y te saqueaba y sacaba todas las cosas de tu comida y después ¿qué hacía? No solamente te violentaba, sino que te quedabas sin comida, ¿no? Entonces, eso estaba el terrorismo, ¿no? La violencia, la guerra interna que nosotros hemos tenido y la violencia urbana también en los 80, ¿no? Entonces, claro, no es exactamente, digamos, una situación en la cual los muertos han levantado y te quieren comer, pero era una situación en la cual la sociedad vivía sitiada, ¿no? Y tú, por ejemplo, cuando salías, o sea, yo era niño en esa época, pero tú no salías o sea, muy pocos los que salían a la esquina de su casa, ¿no? Era como que tú le decías a tu mamá, chao, me voy a jugar a la esquina, y no, aguanta, ¿a dónde vas? O sea, ¿a quién vas? Claro. A ver, por la ventana. Porque asaltaban, a mí me asaltaron, o sea, yo estuve en 5º año de secundaria, y a mí me asaltaron una vez al mes. O sea, una vez al mes me asaltaron por medio, ¿no? Hubo meses que no me asaltaron, pero a mí me asaltaron 3 veces seguidas, ¿no? Porque me han quitado las zapatillas, me han quitado todo, ¿no? Y esa era la vida que teníamos, ¿no? Entonces dije, ya, a ver, claro, yo no he vivido exactamente que los muertos me persigan, pero he vivido una situación en la cual la gente estaba encerrada, preocupada, no confiaba en nadie, y si venía la policía y tocaba la puerta no la abrías,
¿no? Porque... Y tenías que sobrevivir, porque estamos de acuerdo que el hecho de estar en la calle bajo estas condiciones en cualquier momento puede ser atacado, que tu vida está corriendo peligro de formas tan constantes, pues también hay estrategias para sobrevivir, ¿no? Ciertas formas de vestir, ciertos lados por donde transitar, ciertas formas de corporalidad, se asumen ciertas... reloj. Yo, por ejemplo, tenía 2 billeteras. Tenía una billetera delante, con un poquito de plata, pero sin papeles. Porque en esa época sacar duplicado, si te robaban el DNI, básicamente te ibas a otro país a vivir, ¿no? Porque sacar duplicado del DNI en esa época pues era dificilísimo, ¿no? Porque aparte el DNI, o sea, había todo un rollo detrás de eso, ¿no? O sea, los terroristas te robaban el DNI para ciertas cosas. Entonces, era una complicación. Y en ese contexto duro que vivimos, se generaban ciertas redes de colaboración que funcionaban, ¿no? Estaba la familia, estaba digamos, ciertas redes de amigos, tenías, no sé, por ejemplo, estaba el tema de la colaboración entre taxistas y policías, ¿no? Que un policía paraba a un taxista, se subía y no le pagaba, ¿no? Y era una red de colaboración porque después los taxistas recibían ayudas especiales de los policías. Entonces, habían ciertas redes de colaboración que estaban fuera de la formalidad, ¿no? O sea, fuera de lo que queda escrito, pero que funcionaba y permitió que mucha gente sobreviviera, ¿no? Claro, sí, hablando de formación de grupos para supervivencia, ese es un claro ejemplo. Entonces, aquí la realidad supera la ficción y nos vemos en casos en que yo siempre he dicho que es más temible un vivo que un muerto, francamente. Claro, porque al final los zombies son un contexto, ¿no? O sea, es como hablar, por ejemplo, como las películas de desastres de los 70, ¿no? Tú tenías las películas como Terremoto, Infierno en la Torre, el volcán, Poseidón, el que se voltea, el barco que se voltea. Es un contexto en el cual hay un desastre, que todas esas han podido ser con zombies, tranquilamente. Sí. ¿No? En las cuales surge un grupo que tiene que colaborar entre ellos. Poseidón es muy buen ejemplo, ¿no? Es un cura, ¿cómo se llama? Un técnico, una pareja de viejitos, ¿no? Entonces tienen que colaborar para poder sobrevivir y tienen que ir en dirección contraria a lo que todo el mundo recomienda, ¿no? Porque ellos van hacia arriba mientras todos van hacia abajo. Y, ¿cómo se llama? Y tienen que superar una serie de problemas para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, una buena historia de zombies es eso en realidad. O sea, es un contexto. No debería ser el foco. No, a mí por lo menos me parece aburrido cuando el foco de la historia es el zombie mismo, ¿no? Claro. La novela de Poldark, por ejemplo, va por ese lado, ¿no? O sea, lo interesante es la relación entre los personajes de ellos, ¿no? Los zombies es un contexto, ¿no? La gente dentro de la montaña, en fin, todo lo que él va contando. Y justo algo querés comentar, Poldark. Sí. Sí. Justo complementarlo lo que comenta Hans, ¿no? El tema de que el elemento zombie en este caso es el contexto, ¿no? Como que es la pintura, pero no, o sea, es el fondo, pero no la forma, ¿no? Claro. Y un claro ejemplo, por ejemplo, puede ser la invasión de los ultracuerpos, ¿no? Que ha tenido una cantidad tremenda de remakes y que la original, por ejemplo, viene de los 60, 70, nació a raíz de la Guerra Fría, ¿no? Porque el argumento principal de la primera versión, en todo caso, que bueno, yo lo vi en señal abierta aquí en el canal del Estado, en blanco y negro, hace muchísimos años, pues era de que un poblado empezaba a actuar igual, simétricos, ¿no? Como sin sentimientos, tal y como se les acusaba a los comunistas, ¿no? La URSS y todo ese rollo. Pero luego empezaron a haber remakes, bien, de esta película, en las cuales el por qué era una amenaza que existiese estos reemplazadores de cuerpos cambiaba. Y el ejemplo más claro es la última adaptación, creo recordar que es la última adaptación, que es con Nicole Kidman y Daniel Craig, que creo que es una de las peores adaptaciones, pero ¿qué pasa? Que sí, personalmente, ¿no? Bueno, si hay gente que le gusta, genial, pero ¿qué pasa? Que en toda la película se habla del concepto gregario, se habla del concepto comunal, se habla de que los que están poseídos por estos bichos, ¿no? Una vez que te duermes, te despiertas ya poseído o ya dominado, pertenecías a una especie de conciencia total, ¿no? Conciencia gregaria. Y al final de la película, cuando vencen, la humanidad encuentra la cura, no sé qué, y los desparasitan y todo ese rollo, está Daniel Craig leyendo. Él había sido poseído y no recordaba nada de su época infecta, y está leyendo un periódico en el cual dice, ¿no? Algún tipo de atentado en el Medio Oriente,
¿bien? Algo así, un desastre que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Y qué te estaba vendiendo esa versión de la invasión de los ultracuerpos? Pues que si toda la humanidad hubiese estado infectada por este bicho, se hubieran acabado las guerras, se hubiera acabado la discriminación, se hubiese acabado todos los males endémicos de la humanidad, porque todos eran una superconciencia. ¿Bien? Entonces te das cuenta que sigue siendo el tema de la invasión de los ultracuerpos, pero ya es una amenaza distinta. ¿Bien? Y eso también, regresando al tema que nos convoca, ¿no? O sea, el zombie, de White Zombie de la película original, pues era el tema de los nazis, el tema de Romero, la protesta social. Actualmente pues hablamos de la depredación, de la deshumanización, ¿no? O sea, la horda descerebrada que para todo el día en el celular, idiotizada, ¿no? Va a consumir a los pocos cerebros que aún quedan, ¿no? Una cosa Wi-Fi. Claro, ¿no? WhatsApp, te va a tomar un rato, desmúdate, ¿no? Como si todos los datos... No, pero no creas, yo sí pensaba en estos momentos cuando hablaban de lo de Haití, yo decía, bueno, hay una sustancia química que provoca el estado zombie a servicio de alguien, ¿no? Javier, ¿no? Con eso. Sí. Sí, se quedó como sumamente preocupado. Sumamente preocupado, parece. Por eso está pensando qué sustancias debe evitar en su casa y qué no comprar. Sí, estoy pensando seriamente que en cualquier momento, pero es que no, venga, estoy pensando en la gran cantidad de sustancias que existen actualmente para provocar eso, pero también pensaba en ese hecho, ¿no? O sea, socialmente se puede o se podría provocar ese estado de alguna forma, ¿no? Ya yéndonos a los extremos conspiranoicos, pues... Pues bueno, es que hablar de tiene que ver con hablar de miedos sociales, entonces tiene que ver con tecnología, con guerras, con virus, con control, con rebelión, con un montón de cosas, y de ahí dependiendo del zombie que se está hablando. Incluso Stephen King con el de Cell, que habla de esta masa zombificada por los celulares, pues ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día, francamente? O sea, ¿cuánta gente no estamos, y me incluyo? Pues eso o sea, en estos momentos estamos viviendo de una zombificación. Si te das cuenta, esta pandemia ha provocado hordas inmensas de gente terraplanista, antivacuna, negacionistas, hordas, ¿bien? Y que no se muerden para contagiarse, sino que utilizan cadenas de WhatsApp u otros medios, ¿bien? Pero ¿te parece que es zombificación o al contrario, que es una hiperindividualización en la cual, o sea, soy ya tan individualista que ya ni la ciencia me importa, o sea, yo creo mi propia ciencia. Y porque ese es el origen del terraplanismo, es gente mirando por la ventana y diciendo, ¿sabes qué? No me la trago, no creo. Y solito empieza a buscar en internet y empieza a encontrar otra gente, ¿no? Entonces, bueno, pero de repente también hay que ver por un telescopio, ¿no? Es que, bueno, es que... La solución para el terraplanismo por Javier 2021. Puede ser eso, Hans, pero, o sea, ponte, ya, no digo que esté equivocado, pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que la gente se está amodorrando, ¿ok? No sé si ha sido siempre, probablemente ha sido siempre así, pero lo noto más quizás porque soy de esta generación y, bueno, es la humanidad que estoy conviviendo, con la que estoy conviviendo, que la gente no quiere investigar. Que si ves un video de un sujeto que tiene 2, 3 diplomas atrás y te dice, oye, el dióxido de cloro, el quión, hazlo, tú le crees, porque no quieres investigar más, porque ese esfuerzo mental te cuesta. Y eso de hecho, había una preocupación porque la generación, o sea, supuestamente la generación de los nativos digitales, que te decían que, wow, estos patas son ya una inteligencia superior, conforme ha ido avanzando, es la primera vez en la historia de la humanidad, creo que la inteligencia ha retrocedido, ¿no? O sea, el IQ, los análisis de IQ han retrocedido. Es la primera vez que pasaba en 10.000 años, ¿no? O sea, nosotros hemos sido cada vez más inteligentes hasta hace 10, 20 años, ¿no? Y en parte eso tiene el efecto de las redes sociales, internet, tiene que ver ahí una relación, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa con estos espacios, no? O sea, también, es decir, digamos que Facebook, pues, tengo fe de que somos un espacio en donde compartimos... Vamos a ir defendiendo autores increíbles, por supuesto. Pero de repente es que también han salido muchos divulgadores, hablemos youtubers que hablan de ciencia y que son muy buenos, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto se puede tensionar hasta muchos factores, pero yo también abogaría
porque si bien, no sé, yo de repente sí siento la tecnología o estos espacios como también esa forma en medio de esa individualización, como un hecho también donde se han creado ciertas comunidades de ciertos intereses, ¿no? Y que de hecho se divulga muchísima más ciencia en esta época y con este tipo de espacios que lo que se hacía antes. Es que además ahí me gustaría comentar algo, que existe algo llamado la idea del falso consenso, que es que como una persona se reúne con personas que piensan de forma similar, terminas pensando que es la mayoría la que piensa de esa manera. Sí, entonces uno de repente busca en otras perspectivas que piensan completamente diferente y que además hay grupos grandes que piensan de cierta manera. Entonces... Aparte ahora pero también hay números, ¿no? O sea, también uno puede ver en YouTube números, es decir, seguidores de gente que va y consulta ciertos videos y que consume cierta cultura también, ¿no? Sí, pero ahí regresamos a la idea de lo social. ¿De lo qué? Dime. De la idea de lo social y del zombiismo literal, porque si vives en una individualización colectivizada, es decir, el que piensa como yo es el con el que me junto. Sí. No hay ahí la idea de decir, yo soy único y detergente, ¿no? Porque cuando volteas, dices, no soy el único y detergente, ¿no? Hay un buen de únicos y detergentes conmigo, y nosotros somos la onda, y los que piensan diferente, no. Y entonces ahí viene, y por eso yo diría que sí es un zombiismo, porque pierdes la voluntad en favor de la colectividad. Pero tú escoges ese grupo. Porque claro, uno de los efectos... Y es consciente, y esa es tu decisión. Es la idea de la libertad, ¿no? Tú mismo estás coartando tu libertad para ser aceptado ante otro momento. Antes, si tú decías, ponte, 70s, 80s, tú tenías que los referentes eran más importantes. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, había... O piensen acá en el Perú, por ejemplo. Acá en el Perú habían 5 canales de televisión. Entonces tú tenías un programa de televisión y era famoso. ¿No? Porque todo el Perú te tenía que ver. No había cable, no había internet, no había nada, ¿no? Entonces, Tulio Loza, por ejemplo, Tulio Loza lo que dice es que él salió como 5 minutos, creo, en Canal 5 y ya era súper famoso, ¿no? Y ya le ofrecían un programa de televisión y salía en todos lados, ¿no? O sea, cuando era joven. Hoy en día ya no hay referentes como esos, ¿no? Entonces, antes tú tenías, por ejemplo, si había, por ejemplo, una preocupación por hacer una campaña, la gente, por ejemplo, para vacunar, ¿no? Tú decías, no, tenemos que vacunar a toda la población, todos tienen que tener claro que la vacuna es importante. Tú tenías que reunirte con 5 personas, o sea, 5 gerentes de 5 canales de televisión, y eso era todo lo que tenías que hacer, ¿no? Y explicarles, oye, tienes que ayudarme a vacunar a la gente, ¿no? Oye, no seas desgraciado. Sí, claro, por supuesto. Entonces, las campañas sociales eran mucho más fáciles en realidad. Hoy en día es mucho más complicado porque tienes redes sociales, tienes radio, tienes esto, tienes lo otro, tienes podcast, tienes blog. Entonces, tú te puedes tirar, como dice Javier, tú te puedes tirar, no sé, pues 10.000 seguidores, haces tu canal de difusión social, pero después sale uno de estos loquitos, no voy a decir nombres para no ofender a nadie, pero uno de estos loquitos que estornuda, dice cualquier tontería, y todo el mundo se va por el otro lado y deja de creer en, ¿cómo se llama?, en la ciencia, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy pero eso es bueno también de fondo, ¿no? Es decir, tener las dos perspectivas también es bueno de fondo. Siento que si hubiera moral, si hubiera ética quizás, ¿no? Pero si hubiera un pensamiento crítico también, ¿no? Porque ahí también juega el rollo de la libertad de expresión y toda la idea de qué voces son verdaderamente relevantes, ¿no? Es un poco la paradoja de la democratización de la comunicación y del libre pensamiento. Eso. O sea, también entra directamente esa paradoja. Dime, Poldar, quiero escucharte, Poldar, por favor. No, es justo lo que Eduardo está mencionando. O sea, es como en su momento David Bowie dijo, ¿no? La internet va a hacer que toda la estupidez humana sea visible, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. O sea, a ver, como dice Hans, cuando antes tenías solo 5 cabezas, la información no salía de ti, sino que venía hacia ti, la expresión era más sencilla. Pero ahora que tú puedes crear contenido y la información sale de ti, ¿bien? Es más fácil desinformarse, y estamos en un mundo muy parecido a lo que Huxley temía, ¿no? Un mundo feliz. O sea, hay tanta sobreinformación, ¿no? Tanta sobreinformación que al final, pues, ¿qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿No? O sea, ese es el tema, ¿no? Y esa es la verdadera dominación. Porque además, o sea, fruto de la sobreexposición a la información, pues uno termina por no investigar tanto, porque realmente hay una sobreexposición a demasiadas cosas, entonces uno termina hasta mareado. Entonces uno cuando busca informarse termina más desinformado que antes de que uno empezara. Y como decía Hans, son grupos, o sea, aparentemente son colectividad, pero son hiperindividualizados.
Entonces, los fines que persiguen no son en pro o en beneficio de una comunidad, son en beneficios increíblemente egoístas, increíblemente individuales. Entonces, a pesar de que parecieran un grupo, no son una comunidad y no son una colectividad, simplemente son un grupo individual. Y hay otro detalle que, o sea, cuando se habla de la posverdad, o sea, esto de que la verdad ya no importa, ¿no? En realidad hay muchos, Fukuyama, por ejemplo, ya no hablan de la posverdad, hablan de la confianza, o sea, post-trust, ¿no? Ya no es un problema de la verdad, es un problema de en quién confías, ¿no? Porque hay gente que se esfuerza, como lo que dice Javier, ¿no? Se esfuerza en presentarte información correcta, te presenta estudios, data, todo, y viene un pata con short y sayonaras, y dice, no es así, miren, y por eso hay que tomar ivermectina, y por eso hay que derogar esta ley, y ¿cómo se llama? Y hay que subir el sueldo mínimo, y que de hecho, o sea, eso hace bien. Y entonces, no, mira todo el daño que hace, no importa, ¿no? Entonces, al final es un tema de confianza, ¿en quién confiamos? ¿No? Justo ahora, esta semana, ¿cómo se llama? En un diario peruano ha salido la lista de los errores que cometió un doctor que es muy popular, que sale en televisión siempre dando consejos sobre salud, y la ha embarrado 500 veces con respecto a la pandemia. Recomendó una serie, él dijo que nunca iba a llegar la pandemia al Perú, dijo una serie de cosas que... Y él es el referente, ¿no? Y un montón de gente le cree así directamente, ¿no? Y un montón de gente ha insistido que no le hagan caso, no sabe de qué está hablando. Miren cómo toda la información incorrecta que nos ha dado, que hoy sabemos que se equivocó, y la gente le sigue diciendo, tiene un espacio pero en la se radio, ha distribuido justamente esa información por estos mismos medios, ¿no? Es decir, es que eso es lo que voy. Pasamos también al mismo tiempo de una época en donde una comunidad se podía ver sesgada siguiendo a un tipo de persona, pero también estamos en una época en donde justamente estas posibilidades de las redes sociales, todo el cuento puede decir y advertir, de todas formas existe el contenido y advierte, oye, ten un poco de cuidado, cosa que antes las comunidades también se veían sesgadas de cierta forma para ese nivel de información que les advirtiera ese tipo de cosas. Pues es que es una guerra de discursos a final de cuentas. O sea, es un discurso por acá y un discurso por allá y 5,000 discursos alrededor. Entonces, realmente, quizá el problema también de lo que decía Eduardo es que con tantos medios de comunicación, pues, o sea, todo mundo tiene voz. Pero el hecho de que todo el mundo tenga voz no significa que lo que estás diciendo sea verídico o tenga alguna fuente. O sea, sí, pero la gente te escucha. Pero también ahí va otra. Regresamos al asunto de la sociabilidad. Porque tú buscas un referente que confirme lo que tú crees. No buscas romper tu propia ideología, no buscas salir de tu caja, y lo que haces es decir, bueno, a lo mejor no estoy del todo de acuerdo con él, pero lo que dice me está convenciendo. Entonces ahí vas tú atrás. Entonces, buscas el pertenecer a un grupo, ¿no? La pertenencia. Y no solamente eso, sino que aparte está mal visto que tú busques a la otra voz. Porque, por ejemplo, yo por trabajo tengo que estar siguiendo a los que no creen como yo. Todo el tiempo ando leyendo otros medios, otras personas que opinan distinto a mí en temas políticos, económicos. Y cuando yo me junto con otras personas, decirle, hoy no saben lo que ha dicho tal pata, ha dicho tal asunto, eso es peligroso. Y me dicen, ¿para qué lo sigues? Me dicen, tú olvídate, no lo sigas. Pero o sea, que yo lo cancele o que lo bloquee en Twitter, no lo elimina del universo. O sea, él sigue desinformando, sigue diciendo cosas incorrectas a la gente que le cree, y tú tienes que saber que eso está sucediendo para poder preparar un discurso para cuando te lo cruces en un debate, no sé, o para advertir a las personas adecuadas. Entonces, los que hacen el esfuerzo de estar escuchando la voz contraria, en realidad somos pocos, porque yo también me incluyo, y está mal visto, como te digo, ¿no? En reuniones se burlan de mí, me dicen, ay, loco, me mandan un psicólogo, ¿no? Y esto nos demuestra que hablar de zombies es hablar de muchas más cosas sociales. Que, por cierto, para los que nos están sintonizando, empezamos a hablar de zombies, pero ya empezamos a hablar de temas mucho más profundos, porque, como decíamos... pero creo que se relaciona, Isa. ¿Sabes por qué? Precisamente sí, tiene una relación muy grande. Zombies distópicos, es decir, estas películas de los 60 que empiezan con los apocalipsis y los futuros trágicos, generan esto. Estamos viviendo, por eso le decíamos, si hay una zombificación, no de un virus letal que te va a revivir de la muerte, no de una magia, un vudú, no, tú mismo estás dando tu voluntad a favor de la sociabilidad. ¿En qué sentido? Piénsalo en The Walking Dead. En The Walking Dead, cuando el protagonista despierta, está solo, pero empieza a juntarse un grupo, y ese es su grupo, que va a chocar con otros grupos, ¿no?
Cuando tratan de construir una civilización, cuando llegan en cierto momento con el alcalde ya de una sociedad, ¿no? Tienen que destruir esa sociedad para después instaurarse ellos. Entonces ahí hay una completa relación directa de un futuro distópico de decir todo está mal, de que hemos perdido nuestra voluntad, hemos perdido inclusive nuestros valores morales por situaciones extremas. Y no se las comillas, ¿no? Porque luego dices, por ejemplo, lo que recién pasó en el Capitolio con la misma pandemia, decimos, no, es que si me va a dar, me va a dar, ¿no? Ya mejor voy a salir. Prefiero no perderme la fiesta que estar encerrado, porque estar encerrado no es vivir. Y entonces, el problema no es que se piense así, el problema es que no es uno el que piensa así. Sí, claro. Son muchos los que piensan de esa manera y por tanto el problema se agranda, ¿no? Y es lo mismo que pasa con en los futuros distópicos de los zombies. Tú generas una pequeña comunidad, pero esa pequeña comunidad entra en conflicto con otra porque no sabemos negociar, porque sabemos imponer. No sabemos platicar. Y es ahí en donde el futuro se rompe, ¿no? Y también donde te enseña eso. Si no hay una cooperativa, no hay un mundo cooperativo, no vamos a salir adelante. Y eso es muy contextual, porque pasa de los 80 con el cambio climático, todos los procesos de desastres naturales que conllevan aquí a una sobrepoblación. Por eso los mundos distópicos de zombies son millones de zombies contra pocos humanos, porque eso también es problema ya de una sobrepoblación socialmente aceptada, que es un problema a nivel mundial. Ya. Eso sí. Bueno, dime, Poldar, no sé, sacó la mano y la guardó. Es que sabemos que... Dime, Poldar, dime. No, lo que pasa es que complementando un poco el universo de Walking Dead, que bueno, al fin y al cabo pues ha sido un boom y casi ha marcado, ¿no? Tanto el cómic como en la serie, también tiene novelas, ¿no? También tiene novelas y hay una novela en particular que yo destaco mucho y cada que puedo trato de compartirla porque demuestra claramente que la literatura zombie no solo es correr y esconderse o disparar a lo loco, que es la novela del Gobernador, ¿bien? Para entrar en el contexto, no me digan que voy a decir spoilers porque ya hace mucho tiempo que ha pasado el cómic y la serie. En la novela del Gobernador te dice que son dos, que son un hermano mayor y un hermano menor. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? No cuentes. No, algunos no los hemos visto. Sí, no. Esas novelas transcurren antes de la serie y tienen un twist muy bueno. Yo creo que... Para resumir, en todo caso, esa novela es la caída de un héroe. Una de las cosas que más nos gusta en literatura, y incluso en una encuesta que la encontré, no me acuerdo en qué portal de literatura, es que lo que más le gusta a la gente es leer sobre la caída de un héroe, ¿no? Cuando ese héroe, bueno, no necesariamente perfecto, pero al menos el líder que tenía algún grupo, la historia, cae, ¿no? al abismo, ¿no? Ese Anakin que termina siendo Darth Vader, qué sé yo, no sé, ese rey que termina siendo... Ese héroe que se corrompe, que... Exacto, ¿no? Entonces, y eso pasa en esta novela, pero lo genial es que, por eso yo digo, ¿no? Que en el caso de Walking Dead, olvídate de la serie, sinceramente olvídate de la serie, quédate con el cómic y con las novelas son... Pero ¿hasta qué novelas has leído? Perdón que me esté riendo constantemente, solamente voy a advertir y continúa la palabra Hans, qué pena con ustedes. Hace rato nos pasamos del tiempo y entonces la risa que me da en estos momentos es el hecho de que nos sale tema y hay mucha tela por cortar y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, no solamente para continuar con el debate porque pienso seguir en pie, sino porque hay muchas cosas que decir. Entonces le vamos a dar la palabra a Hans y vamos a pues nada, tenemos que cerrar ya el programa, lo siento. Antes de que el editor nos mande por un tubo. Sí, solo para terminar, que las novelas que dice Poldar de Walking Dead, de la serie Walking Dead, son muy buenas, pero hasta la tercera, cuarta, ¿no? De ahí, ¿has leído cuando se meten a los túneles? Yeah. Ahí ya se va el cacho toda la historia, ya es fantástica, fuerte, pero sigue siendo superior a la serie, hermano, sigue siendo superior a la serie. Hasta ahí todo es bien bajo. Es muy pesado. Bueno, chicos, pues resulta que ya se me terminó la cerveza y ya se nos terminó el tiempo también, así que
Desafortunadamente, La cerveza vaya, era yo el quedo... marcador. Se acaba la cerveza, se acaba el programa. Sí, ya desafortunadamente si no hay cerveza no hay programa. Entonces, nada, muchísimas gracias a las personas que nos han estado siguiendo hasta estos momentos, pero también muchísimas gracias a los participantes porque de verdad, siempre que estoy en un programa de Autores Increíbles, aprendo muchísimo y hoy me voy con muchos cuestionamientos. Muchas de las personas que nos están siguiendo en estos momentos también tengan los suyos, porque es la idea de un programa como esos. No se olviden apoyarnos en Patreon. Recuerden que su apoyo es bastante importante para que esos programas se sigan dando. Y creo que el cierre también le tocaba a Isa, así que no se lo voy a robar más. No, más bien, creo que Poldar quería mencionar algo antes de nuestro cierre. Sí, solo dos cosillas, no antes de nada agradecerles, muchas gracias por la invitación. Hablando de zombies, quisiera comentarles que Catartes Ediciones de Arica, Chile, está haciendo una convocatoria de mujeres que escriban sobre el género Z. Bien, ha empezado siendo solo para mujeres de Chile, pero en realidad la editora me está diciendo que cualquier mujer de cualquier latitud, porque faltan mujeres que escriban sobre zombies. ¿Ok? Okay. Y otra cosa más, que un libro que yo recomiendo muchísimo que pueden encontrar en Amazon es Madrid Día 1 de Javier Vilacol, que es un español, que es un libro que me ha explotado la cabeza muchísimo y se lo recomiendo bastante. Y ya está, gracias. Ok, de hecho, si tuvieras la convocatoria para también publicarla en la página, sería genial para que todas aquellas mujeres que estén interesadas en incursionar en este género se animen. Entonces, si pudieras pasarnos la convocatoria, por favor, mándanosla y nosotros la publicamos para darle difusión en esta página. Y muy interesante, Poldar. Perdóname, sí. Isa, que nos comunicaras también los resultados de estas publicaciones porque también es muy importante, o bueno, no importante, sino interesante más bien, me parece que tener la perspectiva de un género diferente al que tiende a escribir el género zombie. Claro. Y pues la verdad, quiero agradecerles muchísimo su participación en este programa. La conversación fue muchísimo más interesante de lo que habíamos pensado. La guía, otra vez, no le hicimos caso absolutamente para nada. Al carajo el tiempo, al carajo la guía, como salen las buenas cosas. Sin embargo, para todos aquellos que nos están escuchando, muchísimas gracias por su paciencia. Como bien nos dice Eli Jiménez, una Patreon y mi mami, dice que con los invitados del día de hoy, que todo el público está como zombie, escuchándolos, así en estado... Entonces yo considero esto un éxito y para los que nos están escuchando nos gustaría saber si quieren una segunda parte de tema zombie. Esperamos sus comentarios. ¿Quieren segunda parte? ¿Quieren tercera parte? Si nos quieren seguir escuchando acerca de este tema. Y el próximo viernes tenemos un especial de Philip K. Dick, el escritor de ciencia ficción, uno de los más adaptados al cine. Entonces, no se pierdan este programa. La verdad es que sí me gustaría seguir hablando de este tema con ustedes, pero pues ya nos están jalando las orejas de producción. Entonces, sí tenemos que dar un pequeño cortón a esta plática que estaba tan buena. La verdad. Hay segunda de zombies. Después de esto, tiene que haber segunda de zombies. Sí tendría que haber una segunda parte, la verdad. Y antes de despedirnos, me gustaría hacerles como el recordatorio de darle like, darle me gusta, de seguir las publicaciones que estamos presentando en la página. Ahí vamos a estar comentando todo lo que sigue, si va a haber nuevos programas, qué temáticas vamos a estar abordando. Leemos sus comentarios, que ahora no nos da tiempo de leer las preguntas del público por cuestión de tiempo, pero... también los invitamos a donar a través de Patreon. Si tienen alguna inquietud, si tienen dudas de cómo pueden donar, puede ser con artículos para rifarlos aquí en el programa, puede ser con dinero, pueden ser con lo que ustedes quieran donar, siempre es bien recibido. Entonces, si pudieran darnos su propia despedida a cada uno de los invitados, se los agradecería muchísimo. ¿Podemos empezar con Hans? Muchas gracias por la invitación. No se olviden mis libros. Yo tengo una página web que es Mildemonios, todo con letras, .p. Y ahí están listadas todas las cosas que yo he escrito y los artículos que voy sacando. Entonces ahí me pueden seguir y se pueden enterar de las cosas que voy haciendo. Muchas gracias por la invitación, estuvo bien interesante. Ojalá se pueda repetir. Perfecto, sí, la verdad es que estaríamos encantados de tenerlos aquí de regreso. ¿Y Eduardo? Sí, no, igual, muchas gracias por invitarme y qué interesante la plática. Son estas las buenas que empiezas con un tema y terminas con otro completamente, pero que se van relacionando constantemente, ¿no? Y ahí yo voy a responder un poco a Hans cuando el inicio de su participación, que decía que querías estar con personas
que te ayudaran a sobrevivir al apocalipsis zombie, pues bueno, un historiador puede que no te ayude a sobrevivir al apocalipsis, pero sí te ayuda a entender el apocalipsis zombie. Entonces, yo solo digo que tienen que saber correr, Sí, claro, nada más tienen que saber correr. Y bueno, y además, si los historiadores ya escucharon, si hay un apocalipsis zombie, pues pónganse, aprendan mecánica, sean cocineros, algo que les ayude todavía más a sobrevivir. Sí, porque de puros historiadores como que no rifamos. ¿Sabes cazar? ¿Sabes hacer tus propios antibióticos en tu sótano? No, pero por ejemplo, antibióticos no del todo, pero al menos sí sé diferenciar las plantas, los hongos venenosos de los comestibles. Yo también. Bueno, yo puedo hacer comida de emergencia, así que por favor úname a su grupo. O sea, soy la reserva de comida, o sea. Y antes de que nos terminemos de desbalagar, sí, por favor, Poldak. Ya. Bueno, igual, nuevamente agradecido por la invitación. Ha estado haciendo una conversa genial. En realidad, estar Hans, que sabe bastante, Eduardo también, que me ha gustado mucho su participación. Gracias Isabel, gracias Javier. A Héctor, ¿no? Que está tras bambalinas, también a Merlín. Y pues, nada, yo solo comentarles que la segunda edición de Pandemia Z Supervivientes sale en un par de meses. La segunda parte de Pandemia, que es Pandemia Z Cuarentena, también, que la pude reescribir en este año pasado, tuve el tiempo de reescribirla y es un libro de casi poco más de 300 páginas, así que espero que esté de su agrado y nada, espero poder comunicárselos, ¿no? Cuando salga la preventa y poder contar con ustedes y vamos a ver cómo hacemos la presentación, ¿no? Supongo que seguiremos así, digitales. Y nada. Sobrevivan. Ese es un buen consejo. Hagan cardio para poder correr de esto. Siempre es un buen consejo, la verdad, ¿eh? Y Javier, no sé si pudieras también darnos tu despedida antes de cerrar el programa. Oh, wow. No, nada. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes. Muchísimas gracias por ese debate tan interesante que dieron y lo mismo para nuestros seguidores. Sobrevivan lo más que puedan. Y pues muchísimas gracias a todos por su paciencia, porque 1 hora 42 minutos jamás respetamos el tiempo, jamás. Pero muchísimas gracias por su paciencia, por su interés. Si quieren segunda parte, déjenos un mensajito, los estaremos escuchando. Y de primera instancia, nos vemos el siguiente viernes para el especial de Philip K. Dick. Muchísimas gracias. Chao, pues, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días, 6 de la tarde. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de e-book como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos.